Características esenciales del seguro. El seguro tiene un aspecto financiero, ya lo hablamos hace un momento. La actividad aseguradora tiene un marcado acento financiero y económico, no solamente porque se inicia mediante el pago de dinero, conocido como prima, sino porque principalmente desempeña la tarea financiera de lograr una redistribución de capitales. En otras palabras, muchos bienes o personas aseguradas pueden contrarrestar la pérdida de algunos de ellos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos nosotros del tema de Colegio Milito? Que hacían nosotros, que todo el grupito, que todos los que estaban involucrados bajo los mismos riesgos, se asociaban, y así comenzaron los Colegio Milito, los guildas, ¿recuerdan ustedes? Entonces ahora se va consolidando esa idea. Eso se llama redistribuir capital, o sea, vamos nosotros haciendo una vaca, y cualquier momento que uno de los miembros resulte con necesidad, entonces desde ahí va a salir el fondo para cubrir ese infortunio, ese suceso accidental, súbito y imprevisto, para cubrir esa necesidad de uno de esos afiliados. Avancemos con la siguiente característica de seguros. Entonces tenemos una primera característica, que el seguro tiene un aspecto financiero. Muy interesante, el agrupar a varias personas que pueden ser vulnerables ante un riesgo y entonces redistribuir ese capital. Todos estamos aportando un capital para luego todos ser beneficiados de aquel. Muy bien, la segunda característica, segundo punto, los riesgos se transforman en pagos periódicos presupuestables. Claro, al tener esta amenaza, al poder transformar esa amenaza que estábamos nosotros hablando en un pago, entonces todas esas amenazas que venían a ese objeto, entonces todas esas amenazas salen y se convierten en un pago periódico presupuestable. Eso es bueno. Normalmente cuando no existe seguro sobre un patrimonio o una persona, el momento que se cristaliza el riesgo, es decir, el siniestro, es el afectado el que debe asumir las pérdidas de ese infortunio. Eso de no saber qué es lo que puede suceder, ¿sí? La incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una incertidumbre, justamente, y cuando no tenemos un seguro, el momento que sucede algo, ¿a quién le toca pagar? No queremos sacar de nuestro bolsillo el momento que tengamos nuestro patrimonio afectado. Bien, ese era el segundo punto, que no vamos a dejar que de nuestro bolsillo paguemos esos infortunios que nos pasan. Confiemos en los seguros. Esa es la segunda característica esencial. Los riesgos se transforman en pagos periódicos presupuestables. Avancemos. La tercera, compensación de pérdidas. Presencia de un conjunto de riesgos que, combinados entre sí, permiten compensar las pérdidas de unos cuantos con los aportes de la totalidad de los miembros de un conjunto. Aquí no estamos diciendo nada nuevo, sino volviendo a mencionar el tema de esa agrupación de personas que confían en una determinada compañía y que el momento que necesiten, entonces van a ser debidamente atendidos en sus problemas, en sus eventos accidentales, súbitos e imprevistos, a través de la atención de las compañías de seguros. Compensación de pérdidas, Gustavo, ¿qué nos puedes comentar? Efectivamente. Quizás el mejor ejemplo sea poniéndonos en una flota de vehículos, por ejemplo. Di tú una flota de 100 vehículos de visitadores médicos, ¿no? Tú siempre tendrás un cliente, un visitador que viaje por todo el país y esté más expuesto a tener siniestros, inclusive de responsabilidad civil en ciudades extrañas. Pero también tendrás visitadores que solo circulen en Quito y sean ellos los únicos y exclusivos conductores de esos carros. Entonces, la exposición mayor a riesgo de la persona que viaja por el Ecuador se ve compensada cuando tienes también riesgos mínimos circulando dentro de la ciudad. Es decir, tú puedes, en base a una masa asegurable, resarcirte de la pérdida que te puedan causar unos pocos.
porque la más asegurable es la que hace que haya un balance correcto y un balance puntual que pueda servir a las aseguradoras para continuar dando atención a sus clientes. Totalmente de acuerdo, Gustavo, totalmente de acuerdo, y muy importante entender el concepto de esta compensación de pérdidas. Vamos adelante. Punto 4, mutualidad. Mutualidad, fíjense que son palabras muy similares, son temas muy similares que se van a ir un poco repitiendo, van teniendo sus matices cada una de estas características, pero básicamente se refieren a eso. Mutualidad, dice, es la concurrencia de la comunidad amenazada por esos riesgos, por esas amenazas, a la composición de las pérdidas ocurridas. Entonces, mientras más, mejor. Mientras más es mejor, siempre va a ser eso. Mientras más gente que tengamos unas amenazas similares, entonces esa composición de pérdidas ocurridas va a tener relación a esa cantidad de gente que está mutualmente junta para protegerse. Finalizando el concepto de mutualidad, permítanme repetirles, es la concurrencia de la comunidad amenazada por los riesgos a la composición de las pérdidas ocurridas. Lo que les estaba comentando hace un momento, la mutual, los agricultores que tenían, varios agricultores que tenían sus productos, etcétera, sus terrenos para la producción, entonces todos ellos se reunían y concurrían, tenían la concurrencia de la misma comunidad amenazada, de las heladas, del mal clima, de lluvia, de inundaciones, etcétera, a sus plantíos. Entonces ellos se reunían y al reunirse y al cada uno aportar con un capital, entonces dice, se soporta la composición de las pérdidas ocurridas. El seguro es una especie de fondo común, eso es lo que estamos diciendo en cada una de estas características. El seguro es una especie de fondo común administrado por el asegurador, en el que cada asegurado aporta una suma proporcional al riesgo que está introduciendo en esa concurrencia de riesgos amenazados. Fíjense lo interesante, ¿no? Un fondo común que lo administra el asegurador. Claro, el negocio de seguros necesita que el asegurador tenga una utilidad, porque este no es un tema de non-profit, o sea, esto sí es en busca de lucro, no es una actividad de beneficencia, es una actividad de lucro, pero sin embargo lo importante del asegurador. Bien, continuamos. Características esenciales del seguro. Aleatoriedad. Fíjense lo interesante. Aleatoriedad. ¿Qué será aleatoriedad? Los hechos que originan la prestación del asegurador deben ser, con respecto a la individualidad, fortuitos y aleatorios. A veces los textos nos confunden, pero, queridos amigos, aleatoriedad implica que puede ser como no puede ser. Eso es aleatorio. Los imprevistos, los insucesos, decíamos que deben ser accidentales, súbitos y imprevistos. Y la característica de ser accidental, súbito y imprevisto es que sea aleatorio. Puede pasar, hay mucha gente que dice, yo no quiero los seguros, ya devolví esa póliza de seguros porque 5 años de paga y paga y paga y nunca me ha pasado nada y además es un gasto para mí. Bueno, 5 años pagando, digamos, $500. 5 por 5, 25. $2,500 ha pagado en 5 años y nunca le ha pasado nada. Entonces este señor dice, pagado $2,500, nunca me ha servido ese seguro, así que gracias, no quiero renovar. La aleatoriedad dice que justamente cuando tú tomaste esa mala decisión, vienen los infortunios. Puede pasar como no puede pasar. En 5 años no perdona. El azar no perdona. En 5 años no sucedió nada, perfecto. Justo cuando decides no tomar el seguro, justo es cuando sucede lo peor. Y resulta que ese siniestro vale $8,000. Y tú pagaste en 5 años 2,500. En 5 años pagaste 2,500. Y te quejabas de haber pagado 2,500 cuando en un solo infortunio pasa $8,000. Sucede, amigos. Exactamente. Entonces esa es la característica del seguro, que es aleatorio. Puede pasar como no puede pasar. En buena hora tenerlo y no ocuparlo, que necesitarlo y no tenerlo. Eso es muy importante, queridos amigos. Muy importante. Algo de la aleatoriedad, Gustavo. Sí, mira, la aleatoriedad es la parte interesante de nuestra actividad, ¿no?
Es la parte también motivante hacia el cliente común, al que le falta todavía ese empujoncito para decir, bueno, yo tomo el seguro. En el año 98, Bahía de Caracas sufrió un terremoto, que fue Bahía, solo Bahía. ¿De acuerdo? Y no aprendió Manabí de ese problema. No, fue solo en Bahía, no ha de volver a pasar, no se preocupe. Ajá. 2016 se acabó Manta, se acabó Puerto Viejo, se acabó Bahía. La gente corrió a buscar pólizas de seguros. Ahora, 4 años después, y ya vemos que otra vez la gente ya le pasó el susto. No, de aquí no pasa nada en 20 años, porque así dicen los estudiosos de estos temas. La aleatoriedad cae en cualquier momento y la aleatoriedad no perdona. De acuerdo. Entonces debemos sacar valiosas conclusiones de todo lo que nos ha pasado, ¿no? Y una de esas enseñanzas debe motivarnos a contratar seguros, a contratar protección. Caso contrario, cualquier rato nos puede coger en curva. El azar. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Sí, así mismo es. Analogía de riesgos, punto 6. Analogía de riesgos. Una de las características esenciales del seguro es que hace una analogía de riesgos. ¿Qué es esto de analogía de riesgos? Para determinar el volumen y valor de los riesgos, es necesario que estos tengan cierta homogeneidad, tanto cuantitativa como cualitativa. Al fijar las condiciones de aseguramiento, se minimizan las diferencias concretas de los riesgos y permite hacerlos más o menos similares. Fíjense lo que estamos diciendo, ¿no? Analogía de los riesgos. Quiere decir, la analogía es que los aseguradores van a ir ubicando a los diferentes riesgos. Permítanme abrir la pantalla para que se pueda ver un poco la gráfica que vamos a hacer. La analogía de los riesgos es justamente que las compañías lo que hacen es a los diferentes posibilidades de afectación van agrupándoles en distintos ramos de seguros. Fíjense, cuando hablamos de ramos de seguros, hablar de un ramo, ¿qué es lo que primero se viene a la mente de la persona? Cuando hablamos de ramo, estamos hablando de un ramo de flores, ¿no es cierto? Estamos hablando de un conjunto, ¿no es cierto? Un conjunto de objetos de similares características. Un ramo de flores es un conjunto de rosas, un conjunto de diferentes margaritas, etcétera, ¿no? Un conjunto de flores de similares características. Y los seguros no dicen nada diferente. Cuando hablamos de analogía de los riesgos, quiere decir que nosotros agrupamos a riesgos. Por ejemplo, el riesgo de incendio. El riesgo de incendio se lo agrupa en un ramo que se llama incendio, que más adelante estamos muy adelantados ahorita opinando y diciendo algunas cosas, pero más adelante ya entraremos a los ramos. Ahorita estamos recién conociéndole al seguro, recién coqueteándonos con el seguro. Pero lo que está diciendo en cuanto a analogía de los riesgos es agrupar a distintas cosas que pueden suceder, agruparlos en ramos. Pueden suceder lluvias, no solamente incendios, pueden suceder lluvias, riesgo análogo, entonces metámosle en este mismo ramo. Puede haber inundaciones, metámosle en este ramo. Puede haber cualquier otro evento de la naturaleza, justamente un terremoto, metámosle en un ramo. Ciertos riesgos análogos que afectan a los bienes, al patrimonio de las personas, vamos agrupándolos. Entonces el seguro dice que identifica los riesgos y los agrupa. Y más adelante conoceremos qué es un ramo. Pero ahora ya nos estamos adelantando a decir que un ramo es una sucesión, es un conjunto de objetos de similares características. Entonces, al decir ramo de seguros, estamos diciendo, un ramo de riesgos, estamos diciendo que en una misma fuente estamos depositando riesgos análogos, riesgos similares, riesgos homogéneos, riesgos parecidos. Lluvias, inundaciones, terremotos entran en
en un mismo paquetito que se llama ramo de incendio. Hay otros ramos, por ejemplo, el ramo de personas. Todo lo que se llame el tema de todo lo que sea personas, ¿no? Todos los riesgos a la persona. ¿Qué riesgos puede tener la persona? Enfermedades, accidentes, todo tema de salud, todos los temas de vida están dentro de un ramo. Y a ese ramo que en cambio engloba los riesgos que puede tener una persona, se lo llama ramos de personas. A los otros son ramos de daños, ramos de patrimonios. ¿Sí? Fíjense ustedes lo interesante de entender que el seguro dice que hace una analogía de los riesgos y los va ubicando. En diferentes paquetitos va poniendo a esos ramos y los va organizando. Entonces dice que para meter en un paquetito un riesgo, va a buscar que en ese paquete hayan riesgos similares para ubicarle de la mejor manera. No haría nada, ningún sentido, si a un riesgo de lluvia yo le pongo cerca de un riesgo de enfermedad. Como que no tiene sentido. Entonces la analogía de los riesgos dice, muy bien, vamos a poner a los riesgos por su similitud en diferentes paquetitos, guardándoles ordenadamente. Eso se llama analogía de los riesgos. Y el punto 7 dice tasabilidad en dinero. La pérdida probable, ha de ser mensurable en dinero. Lógicamente, todo esto se va a instrumentar a través de darle valor, de ponerle un valor a esa protección que va a recibir esa posibilidad de riesgo. Para ello están los actuarios, para ello está la gente que hace matemáticas. Y más adelante vamos a ver qué simpático es obtener una tasa de seguros.